La carta había prometido a un hombre llamado Gerald Cobb. Lo describía como un hombre estable, trabajador y deseoso de una esposa que entendiera que la vida en la frontera exigía más de lo que daba a cambio. Ince Pearson había leído esa carta tantas veces que el papel se había ablandado en los pliegues. La tinta estaba ligeramente corrida, donde su pulgar siempre descansaba al llegar a la parte sobre la casa que él estaba construyendo. Una casa de verdad, había escrito él, con una cocina en condiciones y un porche que da al sol de la mañana. Ella había creído cada una de sus palabras. Gerald Cobb no estaba en la estación cuando el tren llegó a Tallow Creek. Tampoco estaba en la oficina de correos, ni en la tienda general, ni en ningún lugar a lo largo del corto tramo de tierra apisonada que hacía las veces de calle principal en este pueblo. Ince se quedó en el andén con un único baúl y un sombrero. El viento decidió de inmediato que no la respetaba, y ella esperó. Pasó una hora y luego otra. El jefe de estación, un hombre delgado con los dedos manchados de tinta y la expresión de alguien que ya ha dado malas noticias antes, finalmente se lo dijo sin rodeos. Gerald Cobb se había marchado de Tallow Creek hacía casi 3 semanas, sin dirección de reenvío, sin dejar recado para nadie, y mucho menos para la mujer a la que le había escrito, a la que había cortejado por carta y a la que le había enviado un billete de tren. Ince no lloró. Había aprendido muy joven que para llorar se necesita un público dispuesto a conmoverse, y el jefe de estación ya se había metido dentro. Se quedó sola en aquel andén unos minutos más. Vio cómo el tren se alejaba, como si se llevara con él la última versión razonable de su futuro. Entonces recogió su baúl, se ajustó el sombrero contra el viento y caminó hacia el pueblo. Encontró trabajo esa misma tarde. May Hollis regentaba la única pensión de Tallow Creek y tenía el don particular de leer la situación de una persona sin hacerla sentir avergonzada. Era una mujer corpulenta de manos fuertes. Tenía los ojos permanentemente entrecerrados por años de trabajar cerca de un fogón caliente y sentía una debilidad por la gente en apuros que disfrazaba de sentido práctico. Le ofreció a Ince una pequeña habitación en la parte trasera de la casa, 3 comidas al día y un salario modesto a cambio de cocinar, limpiar y atender las necesidades de quienquiera que se alojara allí. Ince aceptó sin negociar. Tenía 12 centavos a su nombre y un baúl lleno de ropa adecuada para la esposa de un ranchero. Ropa práctica, sí, pero de poca utilidad para una mujer que de repente se encontraba completamente sola. De eso hacía 6 semanas. Para cuando octubre se instaló, frío y dorado, sobre Tallow Creek, Ince ya se había aprendido la pensión de May como se aprende una pieza musical. No leyéndola, sino tocándola hasta que las manos la recuerdan sin que se lo digan. Sabía qué tabla del suelo crujía fuera de la habitación 4. Sabía que el señor Aldrich, en la habitación 2, tomaba el café sin azúcar y su orgullo sin cuestionamientos, y que preferiría quedarse con la taza vacía antes que pedir más. Sabía que el viento soplaba con fuerza desde el norte justo antes del amanecer, y que sacudía la ventana de la cocina de una manera que, si estabas medio dormido, sonaba casi como si alguien llamara a la puerta para que le dejaran entrar. El trabajo era honrado y los días estaban llenos. Ince se decía a sí misma que eso era suficiente. La mayoría de las mañanas se lo creía. Y lo que no había resuelto, lo que vivía en silencio en el fondo de su mente, como una carta sin respuesta sobre un escritorio, era qué vendría después. Tallow Creek no era donde había imaginado que se asentaría su vida. Era el tipo de pueblo que se sentía temporal, incluso para la gente que había vivido allí 20 años. Un lugar por el que los hombres pasaban con más frecuencia de la que se quedaban. E Ince siempre había creído, quizá tontamente, que estaba destinada a quedarse en algún lugar, a construir algo que durara, a pertenecer a un lugar como un árbol pertenece a su tierra, no por la fuerza, sino por la raíz. Simplemente aún no había encontrado ese lugar. Y a los 26 años, sin familia a la que volver y sin un camino claro por delante, esa incertidumbre pesaba más unas noches que otras. Había dejado de pensar en Gerald Cobb casi por completo. Casi significaba que fue un martes por la noche cuando trajeron a Harrison Westbrook.
Dos hombres lo entraron por la puerta principal justo cuando Inns estaba poniendo la mesa para la cena, y la forma en que lo llevaban, con un brazo sobre cada hombro y los tacones de sus botas arrastrándose por el suelo, le dijo de inmediato que no era por la bebida. Los borrachos protestaban cuando los llevaban. Tenían opiniones al respecto. Este hombre estaba en silencio, de esa manera particular de alguien cuyo cuerpo había tomado todas las decisiones, dejando a su mente sin nada que gestionar. Era alto, incluso desplomado entre dos hombres, de pelo oscuro, sin afeitar desde hacía al menos una semana, con el tipo de rostro que el tiempo y la intemperie habían trabajado, sin especificar durante cuánto tiempo. Podría haber tenido 35 o 50 años. Ains no habría sabido decir cuál. Tenía una herida en el costado izquierdo, visible donde la camisa se había rasgado. Ya estaba vendada con lo que parecía ser el pañuelo de alguien, anudado con demasiada holgura para ser de gran ayuda. May apareció desde la cocina, echó un vistazo y se volvió hacia Inns. La habitación 3, dijo. No hizo falta nada más. Inns no se había formado como enfermera. Lo que sabía sobre curar heridas lo había aprendido de su madre. Y su madre lo había aprendido por necesidad, como la mayoría de las mujeres de la frontera aprendían casi todo. Sabía que había que limpiar una herida antes de vendarla. Sabía que la infección se anunciaba con calor y olor mucho antes de manifestarse en el color. Sabía que un hombre con un dolor real a menudo insistiría en que se sentía bien, y que había que observar sus manos en lugar de escuchar sus palabras para entender la verdad. Las manos de Harrison Westbrook, cuando ella le limpió la herida esa primera noche, estaban completamente quietas. Eso la sorprendió. La mayoría de los hombres se agarraban a algo cuando sentían dolor. Al poste de la cama, a un puñado de manta, a su propia rodilla. Él simplemente yacía con las manos abiertas a los costados, mirando al techo sobre él, y respiraba lenta y deliberadamente a través del dolor que le causaba la limpieza. Esto necesitará varios días para cerrarse bien, le dijo ella, manteniendo la voz firme. Lo sé, dijo él. Su voz era más grave de lo que ella esperaba, y pausada, de una manera que no tenía nada que ver con la debilidad. ¿Hay alguna familia a la que deba avisar? Siguió una pausa, no la pausa de un hombre que busca una respuesta, sino la de un hombre que decide exactamente qué parte de la respuesta ofrecer. No, dijo él. Inns no insistió. Terminó de vendarlo, se lavó las manos en la palangana junto a la ventana y lo dejó dormir. Pero se quedó en el pasillo, fuera de la habitación 3, un momento más de lo necesario. Su mano aún descansaba en el marco de la puerta. Había habido algo en esa pausa, algo que se sintió menos como una simple respuesta y mucho más como una puerta que se cerraba con cuidado y en silencio. Durante los 3 días siguientes, Harrison Westbrook habló muy poco y observó mucho. Inns se dio cuenta de esto porque ella, por naturaleza, era el mismo tipo de persona. Lo reconoció de la misma manera que a veces reconoces en otra persona una costumbre para la que nunca has tenido nombre en ti mismo. Observaba la habitación cuando ella le traía la comida. Observaba la ventana y todo lo que se movía tras ella. Observaba sus manos cuando le cambiaba el vendaje. No de una manera que la incomodara, sino con la atención concentrada y silenciosa de un hombre que catalogaba detalles por pura costumbre. En la tercera mañana, sin ningún preámbulo, él dijo, «Usted no es de aquí». «No», dijo Inns, alisando el borde del vendaje nuevo. «De Missouri», añadió tras un momento. «Originalmente». Levantó la vista. «¿Y usted?» Su pausa esta vez fue más corta, pero igualmente deliberada. «De un lugar considerado al oeste de aquí», dijo. Era, pensaría ella más tarde, casi con toda seguridad cierto. También era, llegaría a comprender, una de las evasivas mejor construidas que jamás le habían dado. Lo suficientemente veraz para satisfacer y lo suficientemente vaga para no revelar nada. En la cuarta noche, Inns le llevó la cena y lo encontró sentado por primera vez. Tenía la espalda apoyada en el cabecero de la cama y observaba cómo la última luz del día se volvía lenta y ambarina sobre los tejados. Tenía mejor aspecto. El color había vuelto a su rostro y la tensión alrededor de sus ojos
Se había relajado en algo más parecido al descanso. Mañana podrá moverse un poco, dijo ella, dejando la bandeja en la mesita de noche. Con cuidado. Gracias, dijo él. Y luego, tras un instante de silencio que pareció intencionado en lugar de vacío, añadió, por todo. La gente decía esas palabras con tanta frecuencia que se habían desgastado por el uso. Pero Harrison Westbrook las dijo como alguien que ha estado guardando algo durante varios días, dándole vueltas en silencio, asegurándose de que lo sentía de verdad antes de dejarlo salir. Innes asintió. Se dirigió hacia la puerta. Señorita Pearson. Ella se detuvo. Se había presentado solo como Innes la primera noche. Se giró lentamente. May lo mencionó, dijo él, leyendo su expresión antes de que pudiera disimularla. No estaba curioseando, solo quería que lo supiera. Innes lo miró por un momento. Este hombre silencioso y cuidadoso que no había ofrecido casi nada sobre sí mismo, y que, sin embargo, se había esforzado en explicar que no había estado recopilando información sobre ella. No pensé que lo estuviera haciendo, dijo ella, y lo decía en serio. Lo dejó con su cena, pero en el pasillo se detuvo de nuevo, con los dedos apoyados ligeramente en la pared. Un hombre tan deliberado sobre cómo era percibido, o bien ocultaba algo, o bien había sido juzgado erróneamente tantas veces que la honestidad se había convertido en una especie de armadura. Una que llevaba por autoprotección más que por virtud. No sabía cuál de las dos era cierta. Tampoco estaba del todo segura de que importara todavía. Pero de pie en aquel pasillo silencioso, mientras el día oscurecía a su alrededor, Innes se dio cuenta de que quería averiguarlo. Ese deseo pausado, no solicitado, pero totalmente inesperado, era lo más presente que había sentido desde que se bajó de aquel tren hacía 6 semanas. Con 12 centavos, una carta gastada y un futuro que se había desvanecido antes de que ella llegara. Harrison ya estaba en pie el jueves por la mañana. Innes lo oyó antes de verlo. El crujido lento y cuidadoso de las tablas del suelo en el pasillo, justo después del amanecer. El tipo de movimiento que pertenece a un hombre que pone a prueba sus propios límites antes de que nadie más esté despierto para presenciarlo. Ella ya estaba en la cocina cuando él apareció en el umbral. Con una mano apoyada en el marco, vestido y con las botas puestas, como si pretendiera que el día creyera que estaba perfectamente bien. No estaba perfectamente bien. Ella podía verlo claramente, pero no lo dijo. El café está listo, dijo en su lugar, y se volvió hacia el fogón. Se sentó en el extremo de la mesa de la cocina sin ser invitado, lo que le indicó que era un hombre acostumbrado a sentirse como en casa en lugares desconocidos. No por arrogancia, sino por una larga práctica. Envolvió con ambas manos la taza que ella le puso delante, y miró por la ventana la pálida luz temprana que asomaba sobre los tejados. Se sentaron en silencio durante varios minutos. Fue un silencio que no era incómodo, y eso, más que nada, la sorprendió. No tiene que quedarse por mí, dijo Innes finalmente, rellenando su propia taza. May no le cobrará más allá de hoy si está lo suficientemente bien para cabalgar. Harrison la miró. ¿Es esa su forma de decir que debería irme? Es mi forma de decir que tiene la opción. Él lo consideró. Y si no tengo una prisa especial, Innes dejó la cafetera. Entonces May cobra por semana, comidas incluidas. Algo se movió en la comisura de sus labios. No era exactamente una sonrisa, sino el lugar donde vivía una cuando no se usaba. Me parece justo, dijo él. Se quedó. Bueno, él no explicó por qué, e Innes no preguntó. Durante los días que siguieron, Harrison Westbrook se convirtió en una presencia silenciosa y poco exigente en la pensión de May. El tipo de huésped que hacía su propia cama sin que se lo recordaran, que traía leña de la pila sin que se lo pidieran, y que tenía una forma de hacerse útil sin llamar la atención sobre el hecho de que lo estaba haciendo. May lo aprobó de inmediato y sin reservas, lo cual no era algo que hiciera con la mayoría de la gente. Un hombre decente, le dijo a Innes una tarde, como si emitiera un veredicto tras una larga deliberación. Carga con algo pesado, pero es decente. Innes no estaba en desacuerdo. Había llegado a la misma conclusión a través de una observación diferente. Lo que más notó fue la forma en que Harrison existía en la quietud.
La mayoría de los hombres que pasaban por Tallow Creek llevaban su inquietud visiblemente, en la forma en que tamborileaban los dedos sobre las mesas, empujaban las sillas con demasiada fuerza o miraban hacia las puertas. Harrison estaba quieto, como alguien que ha hecho una larga paz privada con la espera. O quizás no paz exactamente, sino simplemente resistencia. Ella se preguntó más de una vez qué estaba esperando. Fue una tranquila tarde de sábado cuando el primer hilo comenzó a soltarse. Inns estaba remendando un desgarro en una de las cortinas de la habitación 2. Entonces, un hombre que no reconoció entró por la puerta principal de la pensión sin llamar. Era de hombros anchos, polvoriento por el camino, y llevaba la expresión particular de alguien que ha cabalgado un largo trecho con un propósito específico. Miró lentamente la sala principal y luego sus ojos se posaron en Harrison, que estaba sentado cerca de la ventana. Leía un periódico que había doblado en un cuarto de su tamaño exacto. Algo cambió en la expresión del extraño. Un rápido destello de reconocimiento, seguido casi de inmediato por alivio. Westbrook, dijo. Harrison bajó el periódico con la deliberación pausada de un hombre que ya había oído su nombre pronunciado en ese tono particular, y que había decidido hace tiempo no dejarse afectar por ello. Dillard, dijo. Inns mantuvo los ojos en la cortina que tenía en el regazo, pero sus manos se habían quedado quietas. El hombre llamado Dillard cruzó la habitación y se sentó frente a Harrison sin que le ofrecieran asiento. Se quedó en silencio un momento, jugueteando con el ala de su sombrero entre los dedos. Tu hermano ha estado preguntando, dijo en voz lo suficientemente baja como para que Inns no lo hubiera oído si la habitación no hubiera estado tan silenciosa. Sobre la escritura, sobre lo que piensas hacer. Mis intenciones no han cambiado, dijo Harrison. Él dice que tienen que cambiar. Dice que el banco no esperará más allá de principios de año. Dillard hizo una pausa. Necesita tu firma, Harrison. Hayas terminado o no con ese lugar, tu nombre todavía está en la mitad de la propiedad. Siguió un silencio que tenía peso, del tipo que presiona contra las paredes de una habitación. Dile que lo consideraré, dijo Harrison finalmente. Dillard lo miró durante un largo momento, luego asintió una vez, se levantó y se fue sin decir una palabra más. La puerta principal se cerró tras él y la habitación volvió a su silencio habitual. Harrison volvió a doblar el periódico. No miró en dirección a Inns. Ella volvió a la cortina en su regazo y no dijo nada. Pero la palabra escritura se quedó en el fondo de su mente el resto de la tarde, silenciosa y sin resolver, como una pregunta que aún no había decidido si tenía derecho a hacer. Esa noche, después de la cena, Harrison la encontró en el porche trasero. Estaba sentada en el escalón de arriba, con una taza de té enfriándose en sus manos. Observaba cómo la última luz abandonaba el cielo en largas franjas horizontales de naranja y gris. Él salió en silencio y se quedó en el borde del porche mirando el mismo cielo. Y durante un rato, ninguno de los dos dijo nada. Te debo una explicación, dijo él por fin. No me la debes, dijo Inns. A mí no, quizá no. Se quedó en silencio un momento, pero me gustaría ofrecerla de todos modos. Ella esperó. Crecí en un rancho, dijo él. Al oeste de aquí, una gran extensión. Ha estado en mi familia mucho tiempo. Lo dijo con sencillez, sin orgullo ni disculpa. Mi padre falleció hace 2 años. Nos dejó el rancho a mi hermano y a mí. A partes iguales. Mi hermano y yo. Se detuvo. Eligió sus siguientes palabras con cuidado. No estamos de acuerdo en muchas cosas. Desde hace mucho tiempo. Después del funeral de mi padre, se dijeron cosas que no podían deshacerse. Me marché. Pensé que la distancia lo arreglaría. ¿Lo hizo? Preguntó Inns. Él la miró entonces. No, dijo. Solo pospuso el problema. Inns giró la taza lentamente entre sus palmas. Y ahora el camino los ha alcanzado. Parece que sí. El cielo se había vuelto de un azul profundo en sus bordes. Las primeras estrellas se mostraban débiles e inciertas. En algún lugar de la calle, una puerta se cerró y un perro ladró 2 veces y se cayó. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Inns. Sí. ¿Quieres volver? La pregunta quedó entre ellos y permaneció allí.
Harrison no respondió de inmediato. Miró la calle que oscurecía y su mandíbula se tensó de esa manera particular de alguien que está procesando algo complicado. Una parte de mí sí quiere, dijo finalmente. La parte que recuerda cómo se sentía antes de que todo saliera mal. Hizo una pausa. El resto de mí no está seguro de que se pueda confiar en esa parte. Innes lo consideró por un momento. Eso suena como un hombre al que todavía le importa algo que ha estado fingiendo que no le importa. Él la miró con una expresión que no le había visto antes. No era exactamente sorpresa, sino algo adyacente. La mirada de una persona que ha sido descrita con precisión por alguien que no tenía ninguna razón obvia para verla con tanta claridad. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo fue en voz baja. «Eres perspicaz», dijo él. «He tenido tiempo para practicar», respondió ella. «Pasar desapercibida te da eso». Salió de su boca antes de que decidiera decirlo. No es que no lo mirara cuando las palabras cayeron, pero Harrison se giró hacia ella lentamente. Y cuando finalmente levantó la vista, él no tenía la expresión educada que ella esperaba. La estaba mirando de la misma forma en que miraba todo, con esa atención firme y pausada, como si lo que acababa de decir importara lo suficiente como para ser recibido adecuadamente. «Quienquiera que te dejó plantada en ese andén», dijo, y su voz era cuidadosa y grave, «fue un tonto». Innes sintió que algo se movía en su pecho, pequeño y silencioso, como una ventana que se abre en una habitación que ha estado cerrada demasiado tiempo. Volvió a mirar las estrellas en lugar de a él. «Quizá», dijo en voz baja, «o quizá todo salió como debía». La mañana siguiente trajo una carta. Llegó con el primer correo, dirigida a Harrison Westbrook, a la atención de la pensión de May, lo que significaba que alguien sabía exactamente dónde encontrarlo. La leyó en la mesa de la cocina mientras Innes preparaba el desayuno. Su rostro no revelaba nada, pero cuando la dobló y la dejó sobre la mesa, su mano descansó sobre ella un instante de más. «Tengo que salir», dijo él. «Unos días, quizá más». Innes mantuvo su atención en la sartén que tenía delante. «De acuerdo, volveré», dijo él. Y luego, como si entendiera que eso era algo fácil de decir y más difícil de sentir, añadió, «Quiero volver». Ella se giró para mirarlo. Él ya la estaba observando. Esa franqueza silenciosa que ella había llegado a reconocer como simplemente su forma de ser, no era una actuación, ni una estrategia, solo honestidad que llegaba sin ceremonia. «Entonces, vuelve», dijo ella simplemente. Él asintió una vez, cogió su sombrero del gancho junto a la puerta. Se detuvo con la mano en el marco de la puerta, justo antes de salir al aire frío de la mañana. El mismo marco en el que ella había estado la primera noche, viéndolo yacer quieto y en silencio mientras le curaba una herida que ella no había causado. No dijo nada más, pero la pausa en sí misma dijo algo que ninguno de los dos estaba listo para poner en palabras todavía. La puerta se cerró tras él. La cocina quedó en silencio. Innes se quedó junto al fogón un largo momento, con la mano aún apoyada en el mango de la sartén, mirando el lugar donde él había estado. No sabía qué le esperaba a 40 millas al oeste. No sabía qué había dicho su hermano junto a una tumba. Hacía 2 años que había expulsado a un hombre como Harrison Westbrook de su propia tierra. No sabía qué decía la carta, ni qué encontraría cuando llegara allí. O si la versión de él que regresara, si es que regresaba, sería la misma que acababa de estar en esa puerta. Lo que sí sabía era más simple que todo eso y más inconveniente. Iba a echarlo de menos. Ya, antes incluso de que hubiera salido de los límites del pueblo. Iba a echarlo de menos de una manera que no tenía una explicación sensata. Dado el poco tiempo que había pasado y lo poco que realmente se habían dicho. Volvió al fogón y terminó de preparar el desayuno para una mesa que esta mañana tendría una persona menos. Fuera de la ventana, el sonido de los cascos de un caballo se movió hacia el oeste por el camino, constante y pausado, y luego se desvaneció en el amplio silencio matutino de Tallow Creek. Estuvo fuera 11 días. Innes no los contó deliberadamente. Simplemente notó, como se nota el tiempo, que los días tenían una cualidad diferente mientras Harrison estaba fuera.
No peores, exactamente. Solo más silenciosos de una manera que no tenía nada que ver con el ruido. May también lo notó, aunque no dijo nada directamente. Tenía un talento para observar las cosas y archivarlas sin comentarios, algo que Innes había llegado a apreciar profundamente. Fue May quien se aseguró de que el café estuviera siempre hecho por las mañanas. Y May quien mantuvo a Innes lo suficientemente ocupada durante el día para que las horas pasaran a un ritmo razonable. Pero por las noches, cuando la pensión se asentaba en sus sonidos nocturnos y los otros huéspedes se retiraban a sus habitaciones, el porche trasero parecía más grande que antes. Al sexto día llegó una breve nota. Solo decía, sigo aquí, más tiempo de lo esperado. Innes la leyó 2 veces, la dejó en el alféizar de la ventana de la cocina y volvió al trabajo. Al 11º día, justo antes de la cena, oyó cascos de caballo en el camino. No fue a la puerta. Se quedó junto al fogón y escuchó el sonido de botas en los escalones del porche. El peso familiar de un golpe en la puerta que, de alguna manera, ya reconocía. May abrió e Innes escuchó el bajo intercambio de voces en la sala principal. La calidez práctica de May, el tono pausado de Harrison. Luego pasos en el pasillo. Apareció en el umbral de la cocina. Se le veía desgastado por el viaje y cansado, de esa manera particular de alguien que ha cargado algo pesado durante una larga distancia. No solo en millas, sino en la forma en que las decisiones pesan sobre una persona cuando finalmente las toma. Su mandíbula estaba de nuevo sin afeitar. Había un cansancio alrededor de sus ojos que no estaba allí antes, pero estaba allí. «Has vuelto», dijo Innes, manteniendo la voz firme. «Dije que lo haría», respondió él. Ella se giró para mirarlo bien. «¿Cómo fue?» Él se quedó en silencio un momento, apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados. No a la defensiva, sino como alguien que necesita apoyo mientras elige sus palabras. «Firmé los papeles», dijo. «El banco obtiene lo que necesita. Mi hermano se queda con la casa y el pasto del norte. Yo me quedo con la zona sur y los derechos del agua». Hizo una pausa. «No es lo que ninguno de los dos quería, pero está hecho. ¿Y tu hermano?» La expresión de Harrison cambió. Algo complicado se movió en ella, como nubes que cruzan un paisaje sin detenerse. «Hablamos», dijo. «La primera conversación real en 2 años». No fue fácil. Miró al suelo brevemente y luego de nuevo a ella. «No sé si arregló algo, pero fue honesta. Eso es más de lo que conseguimos en el funeral de mi padre». Innes se volvió hacia el fogón y removió la olla que tenía delante, dándole el espacio que requería ese tipo de confesión. «Eso requiere valor», dijo en voz baja. «Volver». «O terquedad», dijo él. «A veces es difícil distinguir las dos cosas». Se sentó a la mesa de la cocina mientras ella terminaba la cena, y la facilidad con la que se acomodó de nuevo en esa silla, como si los 11 días hubieran sido una interrupción en lugar de una partida, dijo algo que ninguno de los dos comentó directamente. May se unió a ellos para la comida y llevó la mayor parte de la conversación con su eficiencia habitual. Le hizo a Harrison preguntas prácticas sobre el estado de los caminos y el tiempo que venía del oeste. Harrison respondió a todo con sencillez, y preguntó por la salud del señor Aldridge y si ya habían arreglado la ventana de la habitación 4. Fue ordinario. Fue completamente ordinario. Y sin embargo, bajo esa normalidad, algo había cambiado en la habitación. Una reorganización silenciosa, como muebles movidos ligeramente, lo suficiente para que la luz cayera de forma diferente sobre todo. Después de que May se disculpara y se recogieran los platos, Harrison e Innes se quedaron solos en la mesa, con los restos de la noche y el sonido bajo del viento abriéndose paso por los aleros de fuera. «Hay algo que necesito decirte», dijo Harrison. Innes juntó las manos sobre la mesa. «De acuerdo, la zona sur que me quedé», dijo él, «no es un trozo de tierra pequeño, el rancho que construyó mi familia. De lo que me alejé, es una de las propiedades más grandes de esta parte del territorio». Lo dijo sin ceremonia. Así es como decía todo. No te lo estaba ocultando para engañarte. Se lo estaba ocultando a todo el mundo porque no quería que fuera lo primero que la gente viera al mirarme. Una pausa.
Normalmente lo es. Inns se quedó en silencio un momento. Fuera, el viento cambió y la lámpara de la cocina parpadeó una vez y se estabilizó. ¿Es por eso que nunca lo dijiste?, preguntó ella. En parte, él la miró directamente, y en parte porque no sentía que fuera lo más importante de mí. No aquí, no contigo. Las palabras se asentaron entre ellos con un peso que no era pesado, sino permanente. El tipo de cosa que se dice una vez y que a partir de ese momento es simplemente verdad. Inns lo miró durante mucho tiempo. Al rostro cansado, cuidadoso y silenciosamente honesto de un hombre que había pasado 2 años haciéndose invisible. Y que luego, de alguna manera, en una habitación prestada en un pueblo por el que solo había pasado por accidente, se había dejado ver. No lo es, dijo ella finalmente. Lo más importante. Algo en su expresión se relajó. No de forma dramática, solo como los hombros de un hombre que bajan cuando deja algo pesado en el suelo después de haberlo cargado más tiempo del debido. Lo que siguió no fue repentino. No llegó en un único momento de claridad o confesión. Llegó como llegan la mayoría de las cosas verdaderas. Gradualmente, luego de golpe, y solo reconocible en retrospectiva como la forma inevitable hacia la que siempre se había estado moviendo. Harrison empezó a ayudar a Inns con el trabajo de la mañana. No porque ella necesitara la ayuda especialmente, sino porque las mañanas se habían convertido en su parte favorita del día, y la cocina era donde estaba ella. Cayeron en un ritmo fácil. Primero el café, luego el pan, y después lo que el día requiriera. Y la conversación entre ellos creció lentamente. Pasó de ser cautelosa y considerada a algo más natural, más dispuesto a divagar. Él le habló del rancho, no de su tamaño ni de su historia, sino de las cosas particulares, el aspecto del pasto del sur después de la lluvia, el sonido que hacía el arroyo a principios de la primavera, una cresta en el límite este desde donde se podían ver 4 condados en un día despejado. Lo describió como una persona describe algo que ama pero que ha tenido miedo de admitir que ama. Ella le habló de Missouri, de su madre, que había muerto cuando Inns tenía 19 años, y de su padre, que la siguió 2 años después, dejándola con una pequeña herencia que se destinó a cosas prácticas. Y luego, al billete de tren que la había traído hasta aquí. Le contó lo de la carta de Gerald Cobb, el andén y los 12 centavos. Y lo contó con sencillez, sin autocompasión, de la manera en que había llegado a entender su propia historia. No como una tragedia, sino como una serie de acontecimientos que la habían llevado, por una ruta improbable e indirecta, exactamente a donde estaba sentada. Harrison escuchó todo de la misma forma en que escuchaba todo, plenamente, sin prisa. Merecías algo mejor que eso, dijo cuando ella terminó. Conseguí algo mejor que eso, dijo ella. Y lo dijo con sencillez, sin actuar, como una declaración de hechos sobre el presente en lugar de un consuelo por el pasado. Le pidió que caminara con él un sábado por la mañana a finales de noviembre. El aire se había vuelto cortante y limpio, y los álamos en los límites del pueblo habían perdido sus últimas hojas. Caminaron sin un destino particular, lo que en sí mismo era una especie de respuesta a una pregunta que ninguno de los dos había formulado todavía. Harrison caminaba con las manos en los bolsillos del abrigo y Inns con las suyas metidas en las mangas para protegerse del frío. Y cuando sus brazos se rozaron una vez en el borde de un sendero estrecho, ninguno de los dos se apartó. «Me gustaría enseñarte el rancho», dijo él tras un cómodo tramo de silencio. Inns lo miró. «Enseñarte la zona sur, la cresta de la que te hablé». Él miraba al frente, pero había una cualidad cuidadosa en su voz que ella reconoció. Era Harrison Westbrook preparándose para decir algo. «He estado pensando en lo que haría falta para que volviera a ser un verdadero hogar. No solo tierra, un hogar». Hizo una pausa. «No puedo imaginarlo sin imaginarte a ti en él». Las hojas de álamo se movían por el sendero delante de ellos, secas y silenciosas. Inns se quedó quieta un momento. Luego dijo, «Esa es la propuesta más práctica que he oído nunca, o la más romántica». «¿Cuál preferirías que fuera?», preguntó él.
Ella lo miró entonces, a este hombre silencioso, complicado y completamente decente, y sintió que algo se asentaba en su pecho, cálido y seguro. Sin un solo rastro de la duda que la había acompañado al bajar de aquel andén hacía 6 semanas. Ambas, dijo ella, al mismo tiempo, de alguna manera. Él dejó de caminar. Ella se detuvo a su lado, se giró para mirarla de frente, y cuando extendió la mano y sacóla de ella de la manga, con cuidado, como si entendiera que algunas cosas deben sostenerse con delicadeza al principio, ella se lo permitió. Entonces, ambas serán, dijo él. Se casaron el 15 de diciembre en la pequeña iglesia a las afueras de Tallow Creek, con May Hollis como testigo y el señor Aldrich en el segundo banco, luciendo silenciosamente, complacido consigo mismo, por razones que nadie entendió del todo. La primavera siguiente, Innes estaba de pie en la cresta que Harrison había descrito, la que estaba en el límite este de la zona sur, donde se veían 4 condados en un día despejado. La mañana era fría y luminosa, del tipo que hace que el mundo parezca recién llegado. Harrison estaba a su lado, con la mano apoyada en la parte baja de su espalda, y debajo de ellos, el rancho se extendía, amplio y pausado, en todas direcciones. El arroyo atrapaba la primera luz en largas líneas plateadas a través del valle. Se veía, pensó ella, exactamente como él lo había descrito, y parecía un lugar donde las cosas podían durar. Tenía una carta que escribir esa noche, con una dirección correcta en el sobre esta vez, no enviada a nadie en particular, sino al mundo en general, aunque supuso que encontraría las palabras cuando se sentara. Últimamente solía hacerlo. Para el diciembre siguiente, la casa del rancho tenía un nuevo porche que daba al sol de la mañana, y en la pequeña habitación junto a la cocina, la que Harrison había pasado un mes entero construyendo, con la determinación particular de un hombre que ahora entendía para qué la estaba construyendo, había una cuna hecha a mano con madera de álamo, y en ella un niño que tenía el pelo oscuro de Harrison y la costumbre de Innes de observar todo en silencio y con atención, como si el mundo fuera un lugar lleno de cosas que merecen ser comprendidas. Lo era, y ahí es donde los dejamos, en una cresta al borde de todo, con toda la amplia mañana por delante. Si disfrutas de las historias del oeste a fuego lento, contadas de esta manera, en voz baja, con honestidad y sin apresurar las partes que importan, hay más esperándote aquí mismo. Cada una es una vida diferente, una frontera diferente, una pareja diferente de personas que encuentran su camino hacia algo real. En algún lugar, en una parte del mundo que quizá nunca visite, acabas de pasar un rato con Innes y Harrison. Eso significa algo para mí. Me encantaría saber dónde te encontró esta historia, en qué ciudad, en qué país, en qué rincón tranquilo de la tierra estabas sentado cuando estas palabras te llegaron. Déjalo en los comentarios, y ya que estás ahí, dime con sinceridad, ¿qué hizo bien esta historia? ¿Y qué podría mejorar? Tus pensamientos son la forma en que estas historias